Gloria al Señor Jesús. En este momento le damos gracias al Señor porque nos permite estar en esta noche aquí reunidos en su nombre. Estoy reunido con mi familia en esta noche con el fin de hacer una devocional para la gloria del Señor o disertar la palabra de Dios. En este momento queremos hacer una oración para que el Señor nos ayude, nos bendiga y sea Él el que en esta noche nos dé la oportunidad de conocer las Sagradas Escrituras. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu misericordia. Gracias por este momento que nos regalas, Señor, de estar aquí frente a tu santa y gloriosa palabra. Solo te pido, Señor, que seas tú obrando poderosamente. Háblanos, Señor Jesús. Háblanos tú, Padre amado, que podamos entender, Señor, tu santa y gloriosa palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón está dispuesto para recibir en esta noche la enseñanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Vamos a tomar lectura entonces de la palabra del Señor y vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el libro de el Santo Evangelio según Mateo, el Santo Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 28, y vamos a leer del verso 18 en adelante. Del verso 18 en adelante, que dice la palabra del Señor. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, tenemos una porción de la palabra del Señor que, por cierto, ha sido muy discutida por causa de el bautismo, porque algunos bautizan en el nombre, como está escrito aquí literalmente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo quiero que entendamos en esta noche que el Señor no mandó bautizar en los nombres o en los títulos. Aquí la palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pedro recibió la promesa del Espíritu Santo, cuando estaban en el aposento alto, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y todos hablaban en otras lenguas, de tal manera que el pueblo que estaba alrededor se maravillaba. Y entonces, en ese momento, algunos decían que estaban locos y que estaban llenos de mosto, pero Pedro se puso en pie ese día y les enseñó la palabra del Señor y les dijo: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que estos no están locos como vosotros suponéis, puesto que apenas son las 9 de la mañana, es la tercera hora del día, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y comenzó a enseñarles, a disertir la palabra, a hablarles de la palabra del Señor.
Y entonces llegó el momento cuando el pueblo, cuando Él les dijo que ellos habían matado al autor de la salvación, refiriéndose a Jesús. Y entonces ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si hemos matado al autor de la salvación? Estamos perdidos, no tenemos nada más que hacer. Entonces Pedro les dijo: arrepentidos. En el versículo 38 les dice Pedro: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos mandó a creer en su nombre, no en los títulos, porque Padre no es nombre. Padre es un título que se le da a una persona que ha engendrado un hijo. Por eso se le dice Padre. Al hijo se le da el título de hijo porque ha nacido de una mujer y tiene una madre y tiene un padre. Por eso se le dice hijo. Entonces, esos no son nombres. Por ejemplo, ¿usted cómo se llama? Nicolás. ¿Pero usted es hijo o no? Claro. Ah, él es hijo. Entonces, Nicolás es un hijo, pero su nombre no es hijo. Su nombre es Nicolás Rodríguez. Yo soy padre porque tengo un hijo, porque engendré un hijo, por eso soy padre. Pero mi nombre es Fermín Rodríguez. Mi nombre no es padre, mi nombre es hijo. Y el Señor habló muy claramente diciendo que fueran bautizados en el nombre, no en el título. Porque el nombre de Jesús es el que trae salvación. Por eso el apóstol Pedro dijo: bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si nosotros miramos algunos apartes de la Escritura, nosotros vemos que Dios mandó que todas las cosas se hicieran en su nombre. En su nombre. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 24 y el verso 46 en adelante vamos a leer la palabra del Señor. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Mira lo que dice en el verso 47. Y que se predicase en su nombre el perdón, el arrepentimiento, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, que el evangelio se debe predicar es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén, dice la palabra del Señor. Porque el que recibe el nombre del Señor Jesucristo recibe el perdón de pecados. La palabra del Señor dice en el libro de San Juan, en el capítulo 1, Santo Evangelio según Juan, en el capítulo 1 y el verso 11, dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y fíjate bien lo que dice acá, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esto no es para cualquier persona. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Es decir, que los que no creen en el nombre del Señor no tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para nosotros poder ir al cielo, para poder ser santificados en la sangre de Jesucristo, necesitamos recibir el nombre del Señor, ser bautizados en su nombre, y entonces de esa manera somos hechos hijos de Dios. Lo que dice la Escritura a continuación, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que los que reciben el nombre del Señor ya no son engendrados según la voluntad de hombre ni voluntad de varón, sino engendrados por la palabra del Señor. Gloria al Señor. Yo estaba mirando aquí en el capítulo 3 del libro de San Juan, del Santo Evangelio según San Juan, y en el verso 16, que dice la palabra del Señor, en el verso 17 en adelante, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero ¿qué es lo que sucede acá? El mundo está condenado o va condenado al infierno. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y si nosotros miramos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, vamos a mirar el capítulo 4. La palabra del Señor también nos enseña que la persecución de los apóstoles, o que los persiguieron a ellos, no los perseguían porque ellos predicaban el Evangelio. A ellos no los perseguían por eso, porque salían a la calle predicando o hablando de un Dios que hizo los cielos y la tierra. No, a ellos los perseguían porque anunciaban el nombre de Jesús. Cuando ellos entraban al templo de la Hermosa, dicen que había un hombre que lo ponían a la puerta del templo para que pidiese limosna. Y cuando entró Juan y entró Pedro al templo a la hora de la oración, dicen que aquel hombre estiraba la mano para que le diese limosna y estaba pidiéndole limosna. Pero Pedro se quedó fijando en él los ojos y mirándolos, dice. Pedro y Juan se quedaron mirándolos y les dijo al enfermo: míranos. Y él se quedó fijamente mirándolos a ellos, esperando recibir una moneda. Pero entonces Pedro y Juan le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que tenemos, de eso le vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la Biblia que entonces aquel hombre, en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, está la historia, y dice la Biblia que ese hombre lo tomaron ellos de la mano, lo levantaron, y el hombre se le afirmaron sus rodillas, sus tobillos, y entró al templo alabando, saltando, glorificando a Dios, y quería estar a toda hora con los apóstoles adorando el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los apóstoles ahí? Los apóstoles lo que hicieron fue invocarle el nombre del Señor, porque es que en el nombre de Jesucristo es que hay sanidad. En el nombre de Jesucristo hay salvación. En el nombre de Jesucristo hay vida eterna. Solamente en el nombre de Jesucristo. Aquí no es en los títulos.
Hay que invocar directamente el nombre de Jesús. Cuando Pablo recibió la revelación de Dios, el apóstol le dijo, y ya has recibido la revelación del Señor, ¿y ahora qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre, invocando el nombre del Señor. Y si nosotros miramos aquí, que cuando estos hombres hicieron esta sanidad, o el Señor hizo la sanidad por medio de estos varones, el pueblo se volcó a las calles a perseguirlos. Porque la gente comenzó a mirar que en el nombre de Jesús estaban haciendo milagros. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 4 y el verso 2. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Reunieron a Pedro y a los que estaban con él, los sumos sacerdotes y los saduceos y los fariseos. Vinieron y los reunieron y les dijeron que por qué estaban haciendo eso, que quién los había autorizado. Pedro les explicó, y en la explicación que Pedro les dio en el capítulo 3, del verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor que se arrepintieron unos 5,000 personas más, que ahí comenzó la iglesia primitiva. Y dice la palabra del Señor que entonces ellos comenzaron a sentir algo, se nos está creciendo, esta religión de esta secta se nos está creciendo. Y tenemos que detenerla de alguna manera, no podemos permitir que sigan predicando en ese nombre. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los saduceos con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y entonces tomaron a Pedro y comenzaron a intimidarlo. Entonces Pedro se puso en pie y les dijo a ellos, ya en el verso 11, desde el verso 10 vamos a leer: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, fíjate bien, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, está diciendo Pedro, no hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesús, únicamente en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor que aquellos hombres los llevaron y los amenazaron. Y dice en el verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Porque el enemigo siempre ha perseguido es a los que hablan en el nombre de Jesús. Y los que están siendo perseguidos y a los que le están prohibiendo el mensaje es a los que predican el nombre de Jesús. Aleluya. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen o enseñasen en ese nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo,
juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no habiendo ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria al Señor. Entonces si vemos que por eso a nosotros o a los predicadores del nombre de Jesús nos han puesto apodos, nos dicen Jesús es solo, nos dicen muchas cosas, porque no creemos, dicen que no creemos en el Padre, que no creemos en el Hijo, que no creemos en el Espíritu Santo, que no creemos sino solamente. Es que la Biblia, la palabra del Señor, nos manda a que prediquemos en todas las naciones en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y también la palabra del Señor nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando un hombre se le apareció en visión un ángel de Dios y le dijo que fuese y llamaran a un apóstol, a Pedro, para que fuera y le hablara, porque las oraciones y las limosnas que este hombre había hecho habían subido hasta la presencia del Señor. Y cuando el hombre envió mensajeros a Pedro, y Pedro obedeció al ir hasta ese lugar y anunciarles el Evangelio, dice en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, que aun cuando Pedro hablaba todavía con él, enseñándole la palabra del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro predicando que ese Jesucristo era el único, que en ese nombre solamente había salvación, y Dios respaldó su palabra y confirmó esa palabra del apóstol Pedro, haciendo que sobre ellos descendiese el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los que habían ido con Pedro y los fieles de la circuncisión estaban atónitos, porque los oían hablar en lenguas y los oían que magnificaban a Dios. Entonces Pedro les dijo: ¿y ahora quién impide el agua para que sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros? Y dice la palabra del Señor en el verso 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Gloria al Señor. Es decir, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es más fácil que pase una tilde o una jota que mi palabra pase. La palabra del Señor se tiene que cumplir. Y el Señor nos mandó a predicar en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo seguiremos predicando. En el nombre de Jesucristo seguiremos enseñando. En el nombre de Jesucristo es que hay sanidades. En el nombre de Jesucristo es que hay salvación y vida eterna. En el libro de San Marcos, en el capítulo 16 y del verso 15 en adelante, o el verso 14, dice: finalmente se apareció a los 11 después que Jesús fue resucitado de los muertos, confirmando su palabra. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto se hará ¿en qué? En el nombre del Señor, en mi nombre. Puedo tomar veneno si alguien me da sin yo saberlo, y el Señor me guarda. Me puede morder una serpiente y en el nombre de Jesucristo doy sanado. Sobre los enfermos ponemos las manos y cuando invocamos el nombre de Jesucristo, entonces esos enfermos son sanados. Gloria al Señor. Cuando aparece alguien, una manifestación de un demonio en alguna persona, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Pero hay personas que utilizan el nombre de Jesús para sus sanidades, utilizan el nombre de Jesús para echar fuera demonios, utilizan el nombre de Jesús cuando tienen problemas y dificultades, pero cuando van al bautismo, entonces le ponen los frenos, ahí se devuelven y buscan los títulos. Pero la palabra del Señor nos ha mandado que debemos de predicar y hacer todos estos milagros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga. Yo sé que en esta noche la palabra ha sido clara y que alguien la ha entendido. Gloria al Señor. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y muchas gracias por haber prestado atención en este momento a la palabra de Dios.